Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia contemporánea. Se desarrolló entre 1914 y 1918 y enfrentó a las principales potencias del mundo en un conflicto entre la política, la economía, la sociedad y la forma de hacer la guerra. Antes de este conflicto, Europa dominaba gran parte del planeta gracias a sus imperios coloniales, su desarrollo industrial y su poder militar. Muchas personas pensaban que vivían una época de progreso continuo, con avances científicos, crecimiento económico y mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, bajo esa apariencia de estabilidad existían profundas tensiones entre los estados europeos que llevaban décadas acumulándose. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el continente había experimentado un fuerte crecimiento del nacionalismo. Cada nación defendía sus propios intereses y buscaba aumentar su prestigio internacional. En algunos lugares, como los Balcanes, distintos pueblos deseaban independizarse de los grandes imperios que los gobernaban. Al mismo tiempo, las grandes tendencias competían por conquistar territorios en África y Asia para obtener materias primas, mercados y prestigio político. Esta rivalidad colonial enfrentó especialmente a Alemania con Francia y con el Reino Unido. A todo ello se sumó una intensa carrera armamentística. Cada país invertía enormes cantidades de dinero en construir acorazados, fabricar cañones más potentes, producir millones de fusiles y entrenar ejércitos cada vez mayores. Muchos políticos y militares pensaban que una gran guerra era inevitable y se preparaban para ella. Otro elemento decisivo fue el sistema de alianzas. Europa quedó dividida en dos grandes bloques militares. Por un lado estaba la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, aunque esta última abandonaría la alianza en 1915. En el otro bando se encontraba la Triple Entente, integrada por Francia, el Reino Unido y Rusia. Estas alianzas pretendían mantener el equilibrio de poder, pero en realidad hicieron que cualquier conflicto local pudiera transformarse rápidamente en una guerra continental. El detonante llegó el 28 de junio de 1914. Ese día, el heredero austrohúngaro, Francisco Fernando de Austria, visitó la ciudad de Sarajevo junto con su esposa, Sofía Chotek. Durante el recorrido, ambos fueron asesinados por Gavrilo Princip, un joven nacionalista bosnio de origen serbio que pertenecía a una organización revolucionaria vinculada al nacionalismo serbio. Aunque el atentado fue obra de un pequeño grupo de conspiradores, el gobierno de Austria-Hungría responsabilizó a Serbia y le envió un ultimátum con exigencias extremadamente duras. Aceptó la mayoría de las condiciones, pero rechazó algunas que comprometían su soberanía. Austria-Hungría consideró insuficiente la respuesta y declaró la guerra el 28 de 1914. A partir de ese momento, las alianzas comenzaron a funcionar como una reacción en cadena. Rusia movilizó sus tropas para apoyar a Serbia. Alemania respondió declarando la guerra a Rusia el 1 de agosto y, 2 días después, a Francia. Para derrotar rápidamente a los franceses, los alemanes pusieron en marcha el Plan Schlieffen, que consistía en atravesar la neutral Bélgica y rodear las defensas francesas antes de dirigirse hacia París. Sin embargo, la invasión de Bélgica provocó que el Reino Unido, que había garantizado la neutralidad belga, declarara la guerra a Alemania el 4 de agosto. En apenas una semana, un conflicto que inicialmente parecía limitado a los Balcanes se había convertido en una guerra europea. Los primeros meses estuvieron marcados por la llamada Guerra de Movimientos. Alemania avanzó con enorme rapidez y estuvo muy cerca de conquistar París.
Sin embargo, en septiembre de 1914 fue detenida en la primera batalla del Marne, donde franceses y británicos lograron frenar el avance alemán. Este fracaso cambió completamente el desarrollo del conflicto. Ningún ejército consiguió una victoria decisiva, y ambos bandos comenzaron a excavar kilómetros y kilómetros de trincheras que se extendían desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Así comenzó la llamada Guerra de Trincheras, que se convertiría en el símbolo de la Primera Guerra Mundial. Las trincheras eran zanjas profundas, protegidas con sacos de arena, alambradas y fortificaciones de madera. Allí vivían cientos de miles de soldados durante semanas o incluso meses. Las condiciones eran extremadamente duras. El barro cubría el suelo durante gran parte del año, las lluvias inundaban las posiciones, las ratas se alimentaban de los cadáveres, los piojos provocaban enfermedades y la falta de higiene era constante. Muchos soldados sufrían congelaciones en invierno, golpes de calor en verano y un agotamiento físico y psicológico permanente. Entre las líneas enemigas existía una estrecha franja conocida como Tierra de Nadie, llena de cráteres, cadáveres y alambradas. Cruzarla significaba, en la mayoría de los casos, exponerse al fuego de las ametralladoras enemigas. La Primera Guerra Mundial fue también una revolución tecnológica en el ámbito militar. Nunca antes se habían empleado tantos avances científicos para destruir al enemigo. La ametralladora permitía disparar cientos de proyectiles por minuto y hacía prácticamente imposibles los ataques frontales. La artillería pesada bombardeaba posiciones situadas a decenas de kilómetros de distancia. Los aviones comenzaron utilizándose para tareas de reconocimiento, pero pronto participaron en combates aéreos y bombardeos. Los tanques aparecieron por primera vez en 1906 como respuesta al problema de las trincheras, aunque todavía eran lentos y poco fiables. Los submarinos alemanes atacaban barcos mercantes y militares sin necesidad de salir a la superficie. Además, se emplearon gases tóxicos como el cloro y el gas mostaza, que provocaban quemaduras, ceguera, daños pulmonares y una muerte lenta y dolorosa. Aunque posteriormente se desarrollaron máscaras antigas, el miedo a estos ataques marcó profundamente a los combatientes. Entre las batallas más importantes destacó la Batalla de Verdún, iniciada en febrero de 1906. El objetivo alemán era desgastar al ejército francés, obligándolo a defender una posición de enorme valor simbólico. Durante casi 10 meses, ambos ejércitos lanzaron ataques continuos sin obtener ventajas significativas. Se calcula que hubo alrededor de 600.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. La resistencia francesa quedó resumida en la famosa consigna «No pasarán». Ese mismo año tuvo lugar la Batalla del Somme, una ofensiva británica y francesa destinada a aliviar la presión sobre Verdún. El primer día de combate fue uno de los más sangrientos de la historia del ejército británico, con unas 57.000 bajas. Tras meses de enfrentamientos y cientos de miles de muertos, apenas se habían conquistado unos pocos kilómetros de terreno. Mientras tanto, la guerra también se libraba en el mar. El Reino Unido utilizó su poderosa flota para bloquear el comercio alemán e impedir la llegada de alimentos y materias primas. Alemania respondió mediante la guerra submarina. Sus hundían tanto barcos militares como mercantes. Uno de los episodios más conocidos fue el hundimiento del transatlántico RMS Lusitania en 1915. En el que murieron casi 1.200 personas, entre ellas numerosos ciudadanos estadounidenses. Aunque este hecho no provocó inmediatamente la entrada de Estados Unidos en la guerra, contribuyó a deteriorar gravemente las relaciones entre ambos países. En 1915, Italia
abandonó la Triple Alianza y se unió a los aliados tras recibir la promesa de obtener nuevos territorios al finalizar la guerra. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano entró en el conflicto apoyando a Alemania y Austria-Hungría. Los aliados intentaron derrotarlo mediante la batalla de Gallipoli, una operación destinada a controlar el estrecho de los Dardanelos y abrir una marítima hacia Rusia. Sin embargo, la campaña terminó siendo un fracaso y causó enormes pérdidas humanas. El año 1917 supuso de inflexión. En Rusia, el enorme desgaste provocado por la guerra, unido a la escasez de alimentos, las derrotas militares y el descontento popular, desembocó en la Revolución Rusa. El zar Nicolás II de Rusia fue obligado a abdicar y meses después, los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin tomaron el poder. El nuevo gobierno decidió abandonar la guerra y firmó en marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, mediante el cual cedía amplios territorios a cambio de la paz. Ese mismo año también cambió la posición de Estados Unidos. Además del hundimiento de barcos por submarinos alemanes, la interceptación del telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía a México una alianza contra Estados Unidos si éste entraba en la guerra, indignó a la opinión pública estadounidense. En abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson declaró la guerra a Alemania. Llegada de cientos de miles de soldados frescos y el enorme potencial industrial estadounidense fueron factores decisivos para inclinar la balanza a favor de los aliados. Durante la primavera de 1918, Alemania lanzó una última gran ofensiva en el frente occidental, la esperanza de derrotar a Francia y al Reino Unido antes de que la presencia estadounidense fuera demasiado numerosa. Inicialmente consiguió importantes avances, pero el agotamiento de sus tropas y la resistencia aliada impidieron el éxito definitivo. Poco después, los aliados iniciaron la llamada ofensiva de los 100 días, recuperando el terreno perdido y obligando a los ejércitos alemanes a retroceder continuamente. Mientras tanto, la población alemana sufría hambre, escasez de combustible y un creciente descontento social. En otoño de 1918, la situación de las potencias centrales era insostenible. Bulgaria fue la primera en rendirse. Poco después lo hizo el Imperio Otomano. Hungría comenzó a desintegrarse debido a los movimientos nacionalistas de sus distintos pueblos, dando origen a nuevos estados. En Alemania estallaron huelgas, motines y una revolución que obligó al emperador Guillermo II de Alemania a abdicar y marchar al exilio. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, representantes alemanes firmaron el armisticio de Compiègne, que puso fin a los combates. Tras la guerra comenzaron las negociaciones de paz. La más importante culminó con el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato de Francisco Fernando. Alemania fue considerada responsable del conflicto y tuvo que aceptar durísimas condiciones. Perdió territorios como Alsacia-Lorena, entregó todas sus colonias, redujo drásticamente el tamaño de su ejército, cedió parte de su flota y aceptó pagar enormes indemnizaciones de guerra. Muchos alemanes consideraron el tratado una humillación nacional, sentimiento que años más tarde sería aprovechado por movimientos extremistas. Las consecuencias de la guerra fueron inmensas. Se calcula que murieron entre 15 y 20 millones de personas y más de 20 millones resultaron heridas. Desaparecieron 4 grandes imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Surgieron nuevos países, como Polonia, Checoslovaquia, Finlandia y Yugoslavia. Europa quedó devastada económicamente, mientras que Estados Unidos
emergió como la principal potencia económica mundial. También se creó la Sociedad de Naciones con el objetivo de resolver los conflictos internacionales de forma pacífica, aunque su capacidad para evitar nuevas guerras resultó limitada. La Primera Guerra Mundial no solo modificó las fronteras del mundo, transformó profundamente la sociedad. Cambió el papel de las mujeres, que asumieron trabajos industriales y sanitarios mientras millones de hombres combatían en el frente. Revolucionó la medicina con avances en cirugía, transfusiones de sangre y prótesis para los heridos. Alteró la literatura, el arte y la filosofía al mostrar la brutalidad de la guerra moderna. Además, el resentimiento generado por el Tratado de Versalles, la crisis económica de la posguerra y la inestabilidad política facilitaron el ascenso de regímenes totalitarios en varios países, especialmente en Alemania. Por ello, muchos historiadores consideran que la Primera Guerra Mundial no terminó realmente en 1918, sino que de problemas sin resolver que acabarían desembocando apenas 20 años después, es en la Segunda Guerra Mundial.